Bienvenidos a la tercera parte del tema comandos de edición. Para comenzar este tema vamos a abrir nuestra plantilla tipo, plantilla número 7. Muy bien, vamos a empezar con el comando gira. Para poder efectuar o ejecutar este comando podemos escribir la palabra gira seguido de enter. Veamos que el comando se encuentra activo. Presione escape. También puede utilizar su abreviatura que es GI. Enter. Veamos que el comando se activa. Presione escape. También podemos ingresar a la ficha inicio y en el panel modificar encontramos la opción gira. Muy bien, para poder desarrollar este comando les voy a pedir que dibujemos un rectángulo de 1 de base, 3 de altura. Para que podamos efectuar un giro a esta figura, primero vamos a seleccionarla, ejecutamos el comando gira y la primera instrucción sería precise punto base. Bien, el punto base es el punto de referencia el cual se mantiene fijo durante el proceso de giro o rotación. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta esquina con un clic. Luego lea la instrucción y claramente, bueno, si mueve el cursor va a notar cómo el punto base se mantiene fijo y al leer la instrucción nos solicita un ángulo de rotación. Este ángulo de rotación se considera positivo cuando el giro es en sentido antihorario y negativo cuando es horario. Por ejemplo, vamos a colocar 90 grados. 90, enter. Fíjense cuál es el resultado. Muy bien, para que quede más claro aún, vamos a volver a efectuar la operación. Fíjense que esta vez no voy a seleccionar la figura, voy a aplicar el comando gira. Y vemos que la primera instrucción en este caso es seleccionar la figura. Seleccionamos la figura seguido de enter. Luego nos solicita el punto base. Bien, nuestro punto base puede ser cualquier esquina, puede ser un punto medio, puede ser el centro geométrico de la figura. Vamos a seleccionar esta esquina. Luego, si movemos el cursor, nos damos cuenta que el punto que hemos seleccionado se mantiene fijo en el proceso de rotación. Finalmente, nos pide definir un ángulo. Vamos a colocar menos 90. El signo menos significa horario. Enter. Muy bien, esta sería la forma de ejecutar el comando gira. Vamos ahora a utilizar, aprender el comando escala. Para ejecutar esta opción, puede escribir la palabra escala seguido de enter. Veamos que el comando se encuentra activo, presione escape. También podemos utilizar su abreviatura que es ES, enter, presione escape y vamos a encontrar el comando, el icono del comando dentro del panel modificar. Muy bien, veamos cómo utilizar este comando. Cuando hemos ejecutado el comando escala, vemos que la primera instrucción es seleccionar el objeto. Seleccionamos, presionamos enter. Luego nos solicita un punto base. Punto base puede ser una esquina, puede ser el centro geométrico. Vamos a seleccionar el centro geométrico de la figura. Luego veamos que nos pide un factor de escala. Ese factor de escala, si colocamos 1, la figura mantiene su tamaño. Si colocamos 2, se duplica. Si coloca 3, se triplica. Vamos a colocar 2 para ampliar al doble. Muy bien. Vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a volver a utilizar el comando escala, pero vamos a solicitar que el ancho de base sea equivalente a 3. Simplemente para revisar, veamos que el ancho de base actualmente es 2. Entonces vamos a pedir que el dibujo se modifique de tal manera que el ancho de base sea 3. Para eso
obviamente que al cambiar el ancho de base va a cambiar de manera proporcional a la altura. Bien, vamos a hacer una variación, vamos a seleccionar la figura antes de aplicar el comando. Apliquemos entonces el comando y nos pide el punto base. Vamos a seleccionar esta esquina como punto base. Luego, para que podamos incrementar el tamaño de la base, vamos a seleccionar referencia. Nos va a solicitar, dice, precise longitud de referencia, y mediante dos clics, un clic en esta esquina y un clic en esta otra esquina, vamos a definir el ancho que queremos modificar. Nos precisa que definamos una longitud nueva. Vamos a colocar 3, que es la distancia que queremos o necesitamos que la base tenga, seguido de Enter. Si verificamos el ancho de base, vamos a ver que cambió a 3. Muy bien, voy nuevamente a aplicar esta opción para que quede claro. Vamos a modificar la escala de esta figura de tal manera que la altura sea 5. Fíjese que ahorita la altura es 9. Entonces le muestro cómo hacer que la escala se modifique de tal manera que la altura quede en 5 y la base se va a modificar de manera proporcional. Seleccione la figura, ejecute el comando escala. Nos pide punto base puede ser por ejemplo esta esquina. Luego tenemos que ingresar a la opción referencia. La referencia es la altura que queremos modificar y para eso podemos dar un clic en esta esquina y luego en la esquina de arriba. Luego especificamos la altura que necesitamos que tenga la figura, que en este caso hemos dicho 5, seguido de Enter. Bien, vamos a revisar si la altura ya tiene la distancia de 5. Correcto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a estudiar el comando recorta. Vamos a eliminar un poquito la figura que tenemos y vamos a dibujar un círculo de radio 5. Luego vamos a dibujar en cada cuadrante un círculo de radio 2. Solo vamos a hacer en cada cuadrante un círculo de radio 2. Perdón, este no está, este está con otra medida. Ahí está. Bien, el siguiente comando se llama recorta. Se puede ejecutar escribiendo la palabra recorta, seguido de Enter. Veamos que el comando ya está activo. Presione escape. También podemos utilizar la abreviatura RR, seguido de Enter. Bien, funciona, presione escape. Y la opción para recortar se encuentra aquí. Bien, cuando ejecutamos este comando nos indica designe objeto o seleccionar todo, dice, ¿no? Aquí yo tengo dos alternativas. Seleccionar las figuras que van a de algún modo van a entrar en la operación de recorte, o seleccionar todo. Cuando usted vea una alternativa entre los símbolos menor que y mayor que, tal como está esta opción de seleccionar todo, para aceptarla solo tiene que presionar Enter. Bien, lo más práctico en el uso de este comando es seleccionar todo. Por lo tanto, vamos a presionar Enter para aceptar la sugerencia de AutoCAD. Luego nos acercamos con el cursor y empezamos a dar clic, fíjese, a las partes que queremos eliminar. De ese modo funciona el comando recortar. Vamos a hacer una limpieza de la hoja, presione escape. Combinemos las teclas Control A para seleccionar todo y la tecla suprimir o delete para borrar. Bien, vamos a ver un comando que se llama alarga. Para eso voy a desactivar ortogonal con la tecla F8 y vamos a dibujar dos líneas, tal como se ven, que no estén intersectadas. Entonces el comando alarga nos va a permitir que estos elementos se alarguen hasta que se intersecten.
Para ejecutar el comando alargan, puedes escribir alarga, seguido de Enter. Veamos que el comando está activo. Presione escape para salir de este comando. También pueden utilizar la abreviatura AL. Fíjese que el comando está activo. Presione escape para salir. O también puede activarlo a través de esta opción. Bien, para poder ejecutar este comando, una vez que ya hemos ingresado el comando, seleccionamos ambas figuras, seguido de Enter, y vamos a encontrar una alternativa que dice arista. Ya seleccionamos arista y vamos a especificar la opción alargar. Seleccionamos el primer extremo, ¿no? Fíjese que es importante ubicar el puntero en el extremo que queremos alargar. Clic. Y en el otro lado, en el extremo que queremos alargar, otro clic, seguido de Enter. Esta sería la alternativa para poder alargar dos líneas. Muy bien, veamos que esta línea, vamos a aprovechar a utilizar el comando línea para cerrar esto en una figura triangular y así poder emplear el comando unir. El comando unir se ejecuta escribiendo la palabra unir. Vea que la alternativa ya está activa. Este comando nos permite unir varios elementos en una sola figura, ¿no? Es decir, cuando tengo varios elementos se integran como si fuesen una sola figura. Voy a presionar escape. El comando unir se encuentra en la parte desplegable del panel modificar. Tiene este icono, ¿no? Juntar o unir. Vamos a seleccionar este icono. Y ya el comando está activo, nos pide seleccionar los objetos que van a unirse. Pero voy a darle escape para mostrarles en qué consiste. Fíjense que lo que tenemos aquí son tres líneas separadas, son tres elementos. Y lo que vamos a hacer es integrarlos en uno solo, como si hubiesen sido dibujados con el comando polilínea. Entonces ejecutamos el comando unir, seleccionamos las tres piezas, las tres líneas, y presionamos Enter. Una vez que hacemos eso, nos damos cuenta que las piezas quedaron unidas, ¿no? Como si hubieran sido dibujados por polilínea. Bien, podemos utilizar este comando no solamente combinando rectas, sino también combinando arcos, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hecho la práctica anterior que era recortar, voy a recordar un poquito eso. Hemos hecho un círculo de radio 5. Luego, en cada cuadrante hemos hecho un círculo de radio 2. Aquí quiero que vea cómo opero los círculos de manera consecutiva. Cuando usted dibuja un primer círculo y ejecuta el comando, puede volver a ejecutar presionando Enter. Miren, 2, Enter, un Enter más para poder ejecutar. Bien, hemos llamado el comando recortar. Para seleccionar todos los elementos en el recorte, presionamos Enter y podemos borrar de este modo también abriendo recuadro de derecha a izquierda. Bien, presiono escape y vemos que estos son elementos sueltos. Entonces aquí podemos utilizar el comando unir. Seleccionamos todo, presionamos Enter y vemos que ya la figura está integrada en una sola pieza. Bien, vamos a estudiar ahora el comando chaflán. Para eso hemos preparado una práctica, ¿no? Básicamente el chaflán consiste en sustituir las esquinas de un rectángulo por elementos oblicuos, tal como se muestra aquí, para lo cual inicialmente tenemos que saber cómo ejecutar el comando chaflán. Pueden escribir la palabra chaflán seguido de Enter. Vea que el comando está activo. Presione escape. También pueden escribir la abreviatura que es CH. Muy bien, escape. Y la alternativa mediante su icono se encuentra aquí, chaflán. Pero para ejecutar este comando, primero tenemos que tener el rectángulo dibujado. Ese rectángulo, vamos a dar escape para que podamos dibujar el rectángulo en la capa que corresponde, que es la capa dibujo.
Bien, ahora sí, ejecutamos rectángulo y vamos a dibujar un rectángulo cuya base sea 5, presione tecla de tabulación y cuya altura sea 4. Ahora, vamos a explicar de forma pausada lo que es el comando chaflán. Ejecutamos la opción chaflán y para poder designar los elementos oblicuos en cada esquina, primero tengo que definir las distancias de chaflán. Veamos que las distancias son 1, 0, 5, ¿no? 1 y 0, 5. Véase que para las esquinas inferiores, el 1 está en la dirección X y el 0.5 en la dirección Y. En cambio, para las esquinas de la parte de arriba, 0.5 está para X y 1 para Y. Bien, vamos a ingresar a distancia. Nos solicita la primera distancia, vamos a colocar 1 y no se olvide que 1 es la primera distancia. Y luego nos solicita la segunda distancia y vamos a colocar 0.5, Enter. Ahora, cuando usted dibuja más de un chaflán, tiene que seleccionar obligatoriamente la opción múltiple. Vamos a seleccionar esta opción. Bien, ahora para poder asignar la distancia que hemos indicado, es importante que usted se acerque a los lados de cada esquina y le va a dar un primer clic a la primera distancia que se especificó. No se olvide que la primera distancia era 1, entonces vamos a darle un clic primero a la horizontal y luego a la vertical. Aquí también, primero a la horizontal y luego a la vertical. Para el caso de las líneas o de las esquinas de arriba, como queremos que la primera distancia se aplique a la vertical, vamos a darle un clic a la vertical y luego a la horizontal para que se asigne 0,5. Primero vertical y luego horizontal. Ese es el modo de especificar las distancias de chaflán. El siguiente comando que vamos a estudiar vendría a ser el comando empalme. Para eso hemos preparado la siguiente práctica. Los empalmes básicamente consisten en sustituir las esquinas de cualquier polígono, de cualquier figura, por elementos en arcos circulares. Entonces, para poder ejecutar este comando, el comando empalme, podemos escribir la palabra empalme, seguido de Enter, presione escape. Puede utilizar la abreviatura MP, también funciona. Presione escape para salir. O puede buscar la opción empalme en este sector. Para poder mostrarles cómo funciona el comando empalme, vamos primeramente a ingresar a la capa dibujo y en esa capa con el comando, puede ser con el comando línea o con el comando polilínea, vamos a hacerlo esta vez con el comando polilínea. Con el comando polilínea vamos a dibujar la figura considerando que no tiene bordes curvos. Vamos a empezar por aquí. Damos un clic y tenemos que avanzar 7, Enter. Movemos el cursor, 5, Enter. No se olvide que la dinámica es mover el cursor y colocar la distancia que corresponde. 4, Enter. 4, Enter. Y aquí podemos cerrar. C, Enter. Muy bien. Ya tenemos la figura. Lo que corresponde ahora es que podamos aplicar los empalmes. Para poder aplicar estos empalmes, ejecutamos el comando empalme. Luego tengo que especificar el radio que voy a utilizar y podemos ver que hay varios arcos con radio 1 y hay 2 arcos con radio 2. Entonces vamos a empezar con los de radio 1. Vamos a colocar 1, Enter. Y cuando usted dibuja más de un empalme, tiene que seleccionar la opción múltiple. Bien, vamos a empezar asignando entonces a estas esquinas. Siempre le damos clic a los lados que conforman el empalme. Nos toca hacer cambio de radio. Ingresamos nuevamente a radio y vamos a especificar el radio de 2. Seleccionamos nuevamente múltiple porque vamos a dibujar más de un empalme. Y definimos aquí para esta esquina y para esta esquina. Muy bien, presione escape. De ese modo hemos aplicado el comando empalme para esta figura. El siguiente comando que vamos a estudiar se llama descomponer o descomp.
¿Cómo se ejecuta? Escribiendo descomp seguido de enter. Vea que el comando está activo. Presione escape para salir. También tiene su abreviatura que vendría a ser dp seguido de enter. O presione escape o puede ubicarlo en esta opción descomponer. Básicamente lo que hace descomponer es desarticular las figuras que están integradas, como es el caso de esta figura. La podemos descomponer en elementos individuales. Para eso solo tiene que seleccionar la figura y ejecutar la opción descomponer. Veamos que ahora las figuras están sueltas. Lo contrario al comando descomponer, es importante resaltar esto, vendría a ser el comando unir. El comando que está aquí, unir o juntar. Entonces vamos a seleccionar nuevamente todo y vamos a ingresar al comando unir. Veamos que ya todo está integrado nuevamente como una sola pieza. ¿Ya? Y eso es importante que veamos que ambas operaciones son inversas, ¿no? Veamos nuevamente el comando descomponer, pero esta vez no voy a tener la figura seleccionada. Ejecuto descomponer y como no tengo la figura seleccionada, el programa me solicita que seleccione una figura seguido de enter. Bien, ya vemos que la figura ya está descompuesta en elemento simple. Muy bien, vamos a seguir con el siguiente comando que se llama divide. El comando divide me va a permitir dividir una línea recta o curva en n partes iguales. Veamos el siguiente ejemplo para poder aplicar este comando. Para ejecutar el comando divide pueden escribir la palabra divide seguido de enter, ¿no? Entonces nos solicita el comando la opción que necesitamos dividir. Presione escape. Bien, para poder ejecutar el comando divide, vamos a utilizar el comando línea y vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a dar un clic por este sector, para que el dibujo quede en la capa correcta, vamos a presionar escape y vamos a cambiar la capa. No se olvide que la capa para dibujar es dibujo. Entonces nuevamente ejecutamos el comando línea, damos un clic y para especificar la diagonal que se puede ver en la pantalla, tengo que digitar la coordenada 1,10. Luego avanzamos 2 hacia la derecha, enter, y aquí vamos a especificar 1,-10. Y presionamos una vez enter, ¿no? Entonces debe quedar claro que podemos trabajar de este modo. Luego vamos a dividir estos elementos y les sugiero que para dividir, antes de dividir, pueda ejecutar el comando ddptype que se aprendió cuando se estudió el comando punto. Entonces digitemos el comando ddptype seguido de enter y seleccionemos un punto que sea visible. Bien, ahora sí podemos ejecutar el comando divide seguido de enter. Veamos la instrucción. Dice designe objeto que se va a dividir. Seleccionemos esta línea y especifiquemos 5 seguido de enter. Nuevamente ejecute divide. Seleccione esta línea y especifique la cantidad 5 seguido de enter. Una vez que ya hemos hecho la división, ustedes pueden, fíjense que cuando ejecuto el comando línea y hago un tramo, acostumbro a presionar un enter para salir del comando y otro enter para volver a entrar y hacer el otro trazo, ¿no? 2 enter y hago el otro trazo, 2 enter y hago el otro trazo. Entonces es importante que vayamos aprendiendo estos artificios de poder salir e ingresar del comando. Finalmente, para que los puntos se oculten, nuevamente ejecutamos el comando ddptype seguido de enter y seleccionamos la opción de punto invisible. Muy bien, hasta aquí llega el tema de la clase número 7, operaciones, comandos para edición de figuras.